Listo, muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmar si se me escucha correctamente y se visualiza mi pantalla. ¿Se puede visualizar mi pantalla? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias, Reinaldo. Bien, entonces, antes de comenzar, al momento de hacer preguntas, de liberar preguntas, voy a hacer más o menos cada 20 minutos, ¿ok? Podemos comenzar a 5:20. 5:40, 6, 6:20, 6:40 y pues la última sesión va a ser, por ejemplo, 5 para las 7, ¿ok? Así que cada 20 minutos vamos a hacer preguntas. Una sesión, una ronda, ¿ok? Y levanten la manito, por favor. O sea, solamente voy a hacer caso a las personas que levanten la manito, ¿ya? No vale interrumpir con el audio, ¿ya? No vale interrumpir con el audio. O sea, levantan la manito, yo doy pase y ahí, pues, el que ha levantado la manito primero, pues ahí doy pase. ¿Ya? Bien, listo. Entonces, a ver, vamos a recordar un repaso rapidito nomás de lo que hemos hecho la clase pasada. La clase, ¿qué es esto? La clase pasada hemos hecho, a ver, déjenme ver, hemos hecho lo que se denomina modelos lineales, ¿verdad? Modelos lineales, yo les dije que ustedes siempre tengan en mente un modelo es algo como este esquema. Entrada, proceso, ¿no? Acá tenemos el proceso, salida. Pero la entrada, ¿qué cosas van a ser? Van a ser variables. Las variables, ¿qué cosas son? En bases de datos son columnas. ¿Ok? Son columnas de una base de datos, de una tabla. El proceso es el modelo. El modelo. El modelo, pues, va a ser una función y igual a f de x. ¿Ya? Una función. X, ¿quiénes son? Normalmente X son las entradas o las variables pues, de ingreso. Y la salida normalmente la vamos a representar con la letra I y se denomina target, ¿cierto? Ya habíamos dicho que la variable target es la variable que yo quiero predecir. Habíamos hecho modelos lineales y los modelos lineales se caracterizan ¿por qué? Los modelos lineales se caracterizan porque normalmente cuando yo grafico una variable X versus una variable y, entre x y la variable y se van a comportar de manera lineal, ¿cierto? Quiere decir que yo podría trazar una recta que se acerque lo mejor posible a todos esos puntos de color rojo. Y habíamos dicho que la mejor recta la podríamos determinar con el método de los mínimos cuadrados, donde nosotros calculábamos la distancia del punto al modelo, ¿no? Y esa distancia del punto al modelo es lo que nosotros llamamos residuo o también denominado error, ¿cierto? Todos esos errores lo sumábamos y lo elevábamos al cuadrado, ¿no? Lo sumamos, lo elevamos al cuadrado y al sumarlo y elevado al cuadrado, pues íbamos a obtener un valor. La idea es que ese valor sea el mínimo posible, ¿cierto? Eso es lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada también hablamos de un factor que se llamaba el factor de correlación. El factor de correlación iba pues entre -1 y 1. ¿Ok? Bien, en esta sesión, por si acaso, nuevamente les voy a compartir el enlace por el chat. ¿Ok? Les voy a compartir el enlace por el chat. En ese enlace que les acabo de compartir, ustedes pueden visualizar que nosotros tenemos una carpeta que se llama regresión lineal múltiple. ¿Ok? Así que vamos a entrar a esta carpeta de regresión lineal múltiple. ¿Ya? Entramos. Y en regresión lineal múltiple, pues hay unos ejemplos. ¿Ya? Yo voy a organizar un poquito más esto. Le vamos a poner, por ejemplo, data. ¿Ya? La data yo, por ejemplo, la voy a meter acá. Esto de aquí es la data. ¿Ok? Y los modelos que vamos a revisar son, por ejemplo, este que dice modelo lineal múltiple. Y acá tenemos múltiple linear regression. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar explicando, vamos a explicar este ejercicio de acá.
el que dice Multiple Linear Regression. ¿Ok? Abramos todos, por favor, abramos este código. Ven, buenas tardes, pueden compartir el link en el grupo, más en el favor, gracias. Sí, vamos a compartir nuevamente el link por el chat. Ok, ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, abrimos la base de datos. Y esta base de datos, pues vamos a utilizar una muy clásica, ¿ya? Que se utiliza mucho para explicar esto de regresiones múltiples. En este ejercicio que se llama Multiple Linear Regression, vamos a utilizar, por ejemplo, de base de datos vamos a usar este que se llama, el KC House Data. ¿Ya? Así que lo descargamos. Déjenme ver si yo lo tengo descargado, ¿ok? Yo creo que ya lo tengo. No, bueno, no lo tengo descargado. Voy a descargarlo. Para descargarlo le hacemos clic derecho y le voy a dar, pues, descargar. ¿Ya? Y en mi caso aquí va a estar, ¿verdad? KC House Data. Todos descárguenlo, así como lo acabo de hacer. Y una vez que está descargado en su, pues, en algún espacio local de su computadora, lo que van a hacer con el código siguiente es lo que sigue. Yo siempre recomiendo que antes de comenzar a correr, ustedes pueden ver que este código tiene algunas salidas ya escritas, ¿verdad? De preferencia hay que borrarlas. ¿Se acuerdan cómo se borraba? Teníamos que venir aquí a editar y pues acá borrar todos los resultados y se borra y me quedo solamente con el código puro que vamos a utilizar. ¿Ok? Bien, entonces, para usar esta base de datos, voy acá a venir a este icono. Ustedes pueden ver, acá hay un icono. Le doy clic aquí. Acá en este espacio que ustedes pueden ver, yo voy a hacer clic derecho y voy a poner subir. ¿Ya? Subimos y voy a usar esta base que dice KC House Data. Le doy a abrir. Y pues ese KC House Data va a aparecer aquí en un momento. ¿Ya? Se está subiendo en este cuaderno. Ustedes también deben hacer lo mismo, ¿no? A ver, acá está, ¿no? Miren, fíjense que este KC House se acaba de cargar, ¿no? Se acaba de cargar. Bien, ya está, listo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar importando, pues, estas librerías. Y acá ustedes ven que es repetitivo porque la clase pasada, ¿se acuerdan que también comenzamos importando NumPy, Matplotlib, Pandas, Seaborn, ¿no? Empieza ya a ser algo repetitivo, ¿ya? Ahora vamos a utilizar esta ruta y vamos a actualizar esta ruta en sí. Quiere decir que yo lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Y todos, para reconocer la ruta, seleccionamos este Cache House Data. Acá se generan 3 puntitos, le van a dar clic acá y le van a poner copiar ruta de acceso. Copiamos ruta de acceso, clic, y aquí lo que voy a hacer es 2 puntitos, pegamos. ¿Ok? Cuando copio la ruta de acceso quiere decir que esta ruta contiene la información del Excel o de la base de datos. Y luego voy a generar un archivo llamado dataset y dataset va a almacenar, ¿ya? Dataset va a almacenar la información que contiene ruta. Si todo esto está bien, digamos, codificado, podemos visualizar que eso nos está presentando o está mostrando la información, ¿ya? Se nos está mostrando la información que contiene el Excel, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá algo que se llama ID, una fecha, un precio. Esto me indica el número de habitaciones, ¿no? Bedrooms son habitaciones o dormitorios. El número de baños. Lo que pasa es que esta es una base de datos que me dice el precio de una vivienda, ¿no? Se supone que mientras más grande es la vivienda o mientras mejor ubicada esté en un distrito, en una localización, pues ustedes saben que hay
como que localizaciones que cuestan más, ¿no? Y también en función del tamaño va a costar más o menos, ¿verdad? Acá tengo el número de habitaciones, el número de baños, ¿no? Esta habitación, o bueno, esta casa tiene 3 habitaciones, tiene un baño. Este es QFT, significa pues como que el 1180 es el número de pies cuadrados que tiene la vivienda, ¿no? El lote, el número de pisos, ¿no? Hay un piso, 2 pisos, hay de 3, 4, ¿no? Si tiene frente, ¿no? Esta función waterfront, ¿no? Tiene frente de repente un tanque de agua, ¿no? Grade. Entonces hay un montón de características, latitud, por ejemplo, longitud, o sea, latitud, longitud es las coordenadas o las georreferencias de dónde se encuentra esa casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera saber, hacer una gráfica, por ejemplo, ¿no? Alguien dijera, yo quiero saber, por ejemplo, la latitud, longitud, hacemos una gráfica, ¿no? De las casas en función de su latitud, longitud, y a ver cómo nos quedaría, ¿ya? Pero para ello yo tendría que decir, a ver, esta base de datos, ¿cuántas casas tiene? ¿No? Yo, por ejemplo, podría hacer una pregunta de ese tipo, que podría decir, preguntamos, ¿no? Podría decir, ¿cuántas casas o cuántos, ¿no? ¿Cuántas casas tiene la base? Para saber eso, podríamos decir, ¿cómo se llama la base? La base se llama dataset. Bueno, acá yo voy a poner dataset.shape, ¿no? En dataset.shape yo puedo saber las dimensiones. Mira, esta base tiene 21.000 casas. 21.000 casas y tengo 21 columnas. ¿Ya? O sea, tengo 21.000 casas. Si yo quisiera graficar esas 21.000 en función de qué cosa? En función de esta variable que se llama, por ejemplo, lat y long, que es latitud y longitud. Podría ver acá de repente como es algo parecido a un mapa, ¿no? O algo así. Ploteamos, por ejemplo, ploteamos las casas en función de la latitud y longitud. Básicamente, cuando tenemos GPS podemos saber esos parámetros, ¿no? Yo podría poner así, sns.scatter, es un scatter, y digo, ¿la data quién es? La data se llama dataset. X, ¿quién va a ser? X, por ejemplo, es la variable que se llame lat, ¿no? Le digo, bueno, X va a ser, por ejemplo, lat. ¿Y quién es Y? Y es igual, por ejemplo, long. Long se llama, ¿verdad? Long, ¿no? Y hacemos el plot, ¿no? Yo puedo decir acá un plt.show y visualizamos. A ver, uy, ¿qué pasó? No tenemos, ya, sería scatterplot. Entonces, si no hay scatter, debe ser scatterplot. Ya, miren, por ejemplo, aquí lo que les estoy mostrando en este momento son ¿cuántas casas tenía? ¿Se acuerdan? Tengo 21.000 habitaciones o 21.000 casas. Acá están las 21.000 casas en función de la latitud y la longitud, ¿ya? Siempre es bueno hacer como que una pequeña exploración. En este caso lo que estoy haciendo es una exploración, ¿no? De los datos para ver cómo podríamos hacer el modelo, ¿ya? Ahora, yo acá tengo variable, por ejemplo, en función del número, acá había una variable que se llamaba número de habitaciones y número de baños. Miren que acá tengo algo medio extraño, ¿no? Mira, acá el número de baños me dice que es 2.25. Algo extraño, ¿no? Que la cantidad de baños se dé en una variable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una casa tendría 2.25 baños? O sea, como que tiene más de 2 baños, pero menos de 3. Un poco raro, ¿no? Bueno, lo que sí estoy viendo es que la variable bedrooms o habitaciones parece que sí es un número entero. Pero si yo quisiera saber, digamos, de manera correcta, cuál es el tipo de variables,
podríamos adivinar, o mejor dicho, averiguar cuál es el tipo de variables haciendo esta forma, ¿no? Yo podría decir, a ver, vamos acá a verificar, verificamos el número de variables. Para verificar el número de variables, ¿cómo se hacía? Dataset.dtypes, ¿no? Utilizo la función dtypes. Mira, me dice, por ejemplo, la variable ID es entera, la variable de fecha tipo object, price, flotante. Posiblemente de esta base de datos me gustaría, por ejemplo, predecir el precio, ¿verdad? Posiblemente, ya cuando hagamos el modelo, yo podría decir que el precio sea la variable que quiero predecir en función de las otras variables, ¿cierto? Bien, el número de habitaciones, mira, el número de habitaciones me sale entero y el número de baños me sale flotante. Esto es raro, ¿no? Porque el número de baños que sea decimal es un poco raro. ¿Cómo entendemos esto? Que una casa tiene 2.25 años. Un poco raro, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros que, por ejemplo, el número de bedrooms o habitaciones es entero. Entonces yo podría hacer acá una partición, ¿no? Yo podría decir hue bedrooms, ¿no? Yo podría acá partir, podría decir hue igual a bedrooms. Y acá podemos ver una gráfica y me da un poco una escala de colores, ¿no? Mira, tengo con 0 habitaciones, con 6 habitaciones, con 12 habitaciones, con 18 habitaciones, con 24, o sea, tenemos toda esta gama de posibilidades. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cómo se distribuye esta función de habitaciones, bedrooms, ¿no? Para ver, yo podría poner algo así como que dataset punto bedrooms punto hist y haríamos un histograma, ¿no? Entonces yo veo que hay normalmente la mayoría de casas tiene como que entre 0 y 10 habitaciones más o menos, pero la mayoría tiene entre 0 y 6, ¿no? Vamos a poner acá plt.hist, plt.show. En show se borran estas letras que ustedes ven acá, se van a borrar cuando utilice el punto show. Entonces acá vamos a poner, ploteamos la variable histograma, la variable histograma. Y posible, en este caso, me sirva mejor el boxplot, ¿ya? O sea, la gráfica de tipo caja. Uy, no me aparece boxplot acá. Ya, no importa, entonces vamos a poner de este tipo. ¿Ya? Si no me aparece el boxplot así, yo lo voy a hacer así. lt.boxplot y lo voy a poner así. Y esto sí debe graficar. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, mira, yo tengo cómo se distribuye las casas en función del número de habitaciones. Lo común es que tenga pues hasta quizás 10 habitaciones, pero acá tengo un dato atípico, ¿no? Es poco probable o qué raro que haya una casa que tenga pues más de 30 habitaciones. ¿Habrá alguna casa que tenga más de 30 habitaciones? Debe ser una casa muy grande, ¿no? Para que tenga 30 habitaciones, podría ser. O de repente, pues esto es un error de tipeo, ¿no? Que de repente deberíamos corregir. ¿Ok? Bueno, hasta acá quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Si alguien la tiene, por favor, levante la mano y damos, pues, a ver, la persona que se llama iPhone, a ver iPhone, coméntanos. ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, gracias. Profe, no sé, desde lo personal, una sugerencia, pues, o por lo menos para mí sí aplica mucho, es que yo empecé como a tratar de hacer un diccionario de los comandos que usted utiliza en cada clase. Sin embargo, estoy viendo que, por ejemplo, cuando lo va a usar, dice, por ejemplo, usemos este, pero en lo personal,
no entiendo por qué se usa ese. Entonces, yo sugeriría, o me parecería pertinente, de pronto tener esa lista de comandos que usted va a usar y cuál es la razón de por qué usarlo, porque el día de mañana yo no voy a hacer algo con casas, sino que lo voy a hacer con naranjas y no sé si esa es el mismo comando que se debe usar. Entonces, lo que veo es que se está usando y aplica, ¿cierto? Pero no en lo personal, hablo en lo personal, no estoy entendiendo la razón por la cual se usa ese comando específicamente. Por ejemplo, Yo no sé si no, pues digamos que es la mayoría, ¿cierto? Digamos que en el momento lo usa y lo explica de manera muy bien y la verdad queda muy claro, pero la pregunta o la sugerencia es si no nos manda esa librería y nos dice, porque pues ese es el sentir del curso, es sintetizar la información, porque pues uno va en Google y aparece. Pero venga, para la regresión lineal, los comandos o las formas indicadas son esta, por esta y esta razón. Y eso les permite sintetizar y tal vez repetir el ejercicio de una manera más efectiva. Digo en lo personal. ya. Oka, iPhone, ¿cuál es tu nombre para no llamarte iPhone? Fabián, lo que pasa es que estoy aquí conectándome apenas del celular y me aparece el teléfono conectado. Oka, iPhone. Fabián, listo. Fabián, mira, está bien, es correcto, ¿no? Algunas apreciaciones van bien, ¿ya? Mira, pero por ejemplo, mucho de lo que estamos rehaciendo el día de hoy, este ejemplo, ¿ya? Que va de regresiones lineales múltiples, se parece muchísimo a lo que hicimos el día de ayer. Por ejemplo, el día de ayer usamos estas librerías, ¿cierto? Creo que esto sí está claro, porque el día de ayer lo hicimos. El día de ayer también importamos datos y siempre lo vamos a hacer. O sea, va a haber algunas cosas que van a ser repetitivas. A ver, entiendo de repente que con esta primera celda y con esta primera celda, entiendo que de repente todo bien. ¿Cierto, Fabián? Con estas dos primeras. ¿Cierto? ¿O hay algo con estas dos primeras celdas que hemos hecho? No. Es decir, la información al momento de ejecutar es claro. Lo que yo no entiendo en lo personal es por qué se escoge ese comando, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabemos que el dataset o la ruta, sí, está claro cómo se importa, pero por ejemplo, cuando va a desarrollar un cálculo específico, pues en el momento lo dice y, por ejemplo, hagamos esto. Entonces, en lo personal me parecería muy bacano, muy chévere y muy importante poder tener como ese diccionario o esa librería de comandos y que sea como la teoría propia para que nosotros al momento de aplicarlo con otra información, uno sepa cuál es más o menos la ruta o por qué se debe usar de esa manera, ¿cierto? Porque ahí me parece perfecto, ahí aplica, pero pues de pronto hay otras o hay una infinidad de librerías, pero esa síntesis que usted ha escogido y que funcionan y que sabemos que son las importantes, pues si nos las da en una bibliografía, eh, no una bibliografía de un libro, sino venga, se van a usar estas librerías que son para esto y que la razón lógica es esta. Y eso nos permite, por ejemplo, estudiar mucho más fácil y hablo en lo personal. Y eso nos permite, pues, ir de pronto posteriormente a buscarla y decir, esta es para esta es para esto es para esto. Pero bueno, yo no me quiero extender porque sé que hay muchos más participantes. Ya, no, sí, está bien, Fabián. Mira, a ver, hay múltiples formas de resolver un modelo de regresión lineal múltiple. Hay muchas, ¿ya? Hay muchas. Posiblemente yo acá me extiende inclusive un poquito más de lo que quisiera hacer si alguien va directo como que al grano. Yo normalmente no estoy yendo directo yo no es que diga, ya, vamos a hacer la regresión, este es X, X, Y, no, o sea, normalmente antes siempre de hacer un modelo, siempre se hace una pequeña exploración, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente yo hago? Una pequeña exploración es saber, a ver, esta data que yo tengo acá, ¿será grande? ¿Será pequeña? Ah, entonces, ¿cómo lo dimensiono? Con la función shape.
Y se van a dar cuenta que casi siempre, bueno, esta es nuestra segunda vez que hacemos modelo, porque el día de ayer fue el primero, ¿no? Pero yo siempre, digamos que quiero dimensionar, o yo de manera particular, me gusta saber si la tabla que estoy utilizando es grande o es pequeña. Entonces, yo normalmente siempre, esto van a ser algo repetitivo y que ustedes van a ver en los códigos que yo hago, ¿no? El shape es algo que yo hice también la sesión pasada, el types, para verificar los tipos de datos. Ahora, yo no recuerdo si la clase pasada, yo sí les di una bibliografía, pero no recuerdo si les di, por ejemplo, yo aquí un resumen. Miren, yo lo que hacía antes era agarrar una base, por ejemplo, de comandos más utilizados, que por ejemplo déjenme ver por acá, a ver, comandos utilizados, miren, ¿no? Yo esto lo que hacía era copiar y era algo propio, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo un Word y en este Word yo ponía muchas funciones de las que yo no comprendía o de los que no me acordaba mucho cómo era el código, ¿no? Y ponía, por ejemplo, cómo se reemplaza valores perdidos, cómo se concatena arrays, cómo se filtra datos, cómo se elimina duplicados, ¿no? Entonces, posiblemente esto de acá, ¿no? Setear índices, crear variables, posiblemente esto les pueda servir de alguna guía, yo se los voy a compartir en este momento. A mí me funcionó, ¿ya? Yo se los voy a compartir en este momento. A ver, voy a poner acá en la información que tenemos. Esta es la información que yo les he dado en la sesión 2. Voy a poner acá. A ver, regresamos aquí. Estamos en ciencia de datos. Estamos en la semana 2, ¿verdad? Ya, en esta semana 2 yo les voy a compartir esto de aquí, que es algo así como tú me dices, como un diccionario, como un sílabo, ¿no? Mira, este comandos utilizados es mío, propio, o sea, es un resumen de cuando yo era estudiante, lo que a mí me funcionaba escribir. Pero yo les recomiendo que esto es algo propio, ¿no? O sea, posiblemente acá ustedes editen y pongan, de repente para ustedes, algunos de ustedes, todos tenemos perfiles distintos, y algunos de ustedes quizás algunas cosas son muy básicas, ¿no? Esto quizás de repente, no sé, la media móvil, posiblemente algunos son estadísticos, pues lo conocen muy bien, y esto es muy básico, de repente esto lo pueden obviar. Pero yo les diría que como esto es personal, cada uno de ustedes genere, o sea, yo cuando hago las clases, por ejemplo, la clase que hice ayer, ¿no? Ven que yo uso ciertas funciones y como que de repente no voy directo al grano, sino que a mí de manera particular me gusta explorar un poco los datos. Entonces, como a mí me gusta explorar un poco los datos y yo uso cierta secuencia y ciertas funciones, yo les recomiendo, yo te recomiendo, Fabián, por ejemplo, que tú mirando el video, ¿no? Copies o hagas un Word parecido a este, no sé si de repente te puede servir, y pues que hagas así con títulos, ¿no? Ah, mira, aquí por ejemplo Orlando lo que hace es dimensionar la columna y usa la función shape, ¿no? Ah, ya, entonces pones acá tu ejemplo, y de esa forma como que tú mismo vas construyendo una biblioteca o un diccionario de funciones que yo, o sea, tú ahorita estás viendo cómo yo resuelvo un tema, ¿no? Pero es solamente desde mi punto de vista. Pero te vas dando cuenta que cuando veas la bibliografía que yo les compartí, hay muchas formas de resolver o atacar un tema, ¿no? Entonces, esta es mi forma y posiblemente para que me comprendas los ejercicios que haga de aquí en adelante a futuro, pues esta secuencia te puede servir. ¿Ok? Es una recomendación que yo les hago, Fabián, por ejemplo, ¿no? Yo te hago esa recomendación, que tú generes un Word, algo así, te da una plantilla y tú pongas las funciones que yo hago y vayas pues, así como yo las explico, igualito, ¿no? Tú pones tu Word y le pones ahí el comentario, así como te estoy dando acá, ¿no? ¿Ok? Bien, ese sería con respecto a nuestro colega Fabián. Ahora voy a responder la pregunta de Frank. Frank, coméntame. Frank. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno, la pregunta tiene que ver de pronto, primero con el ejercicio que estaba planteando del resultado o del dato de los baños que daba 2,25, si mal no recuerdo. Pues, o sea, ese es el resultado y da pues,
da lugar a una interpretación. Como escribió algún compañero, puede ser un espacio que se puede utilizar para un cuarto de servicio, que es un espacio pequeño. Yo estaba pensando en que de pronto una interpretación podría ser que estos datos están tomados teniendo en cuenta que los baños tienen una medida estándar y el espacio de pronto para esta casa definido para los baños tiene un 25% más de esa medida, lo cual pues hace que el resultado de esta forma, y que de pronto ya la decisión pueda hacer que uno de los baños quede más grande que el otro, o sea, un 25% más grande que el otro. No sé si eso es una buena interpretación, porque tengo la segunda inquietud es esta, y es, una vez uno procesa esta información, el resultado al cliente, cómo se le transfiere, o digamos, para que sea visible y entendible para el resto, porque nosotros estamos por debajo procesando, entendiendo toda esta información, buscando la forma sencilla de comprenderlo y digerirlo, pero luego seguramente toca exponer, y yo no sé si esto se exporta, se pega se exporta un documento para mostrar en algún momento, en alguna junta, en alguna reunión, pues poniendo como ejemplo este ejercicio, o pueda tomarse esta información y pegarse en un PPT y poder presentar, es decir, el resultado al final para, pues digamos que esto sea para una junta y nuestros clientes, o sea, ¿en qué formato debería hacerse o se podría hacer? Ah, bien. Bueno, con respecto a lo de los baños, esta medida 2.25 se me hace que posiblemente según ese análisis o esa interpretación que tú estás dando, podríamos decir que son como que dos baños un poquito más grande de lo estándar, ¿no? Si el estándar pues es una unidad, este 2.25 Sí. podríamos decir que son más grandes, ¿no? Que lo estándar. Ok. Ya, ahora, puede ser, ¿no? Depende cómo nosotros lo analicemos, pero yo, si me preguntas a mí, o sea, yo qué cosa es lo que yo haría, yo lo que haría, como normalmente esto es una variable que debe ser entera, yo lo que haría sería esto redondearlo, ¿no? Yo podría decir, ¿sabes qué? Esta columna la redondeo, ¿no? Si supera el punto 5, pues será 3 baños, o si es menor, en este caso yo me quedaría con 2, ¿no? Porque habría que ver cuántos casos tengo que me está dando acá un número de baños decimales, que me parece raro. ¿Ya? Yo lo que haría sería... Sí, digamos que, qué pena ahí lo interrumpo, pero digamos ahí, si da ese espacio es porque ya está sobre la base de un lote, de un terreno en donde se hizo el análisis y que ese proyecto, entonces seguramente tiene unas medidas adicionales. Es decir, si da 25% es porque, o sea, o coma 25, es porque ese espacio tiene, o hay más espacios que en el resto, creería yo. Es decir, más allá de eso, es que si yo le aplico el método de cifras significativas, igual el espacio me va a quedar. O sea, si yo digo, no, es que después si me da 2.5 lo redondeo a 3, pues el espacio que me está quedando realmente es 0,5, porque es un espacio físico real. Sí, o sea, todo va cuestión de cómo lo interpretemos, ¿no? Todo va cómo lo interpretemos. Posiblemente esto tenga más de una solución, donde va a haber dos Ok. soluciones equivalentes y al final tendríamos que tomar cuál de ellas sería la mejor opción. ¿Ok? Ya, eso es Sí, con sí. respecto al número de cuando nos sale algo decimal, cuando sabemos que debería ser entero, ¿no? Podríamos de alguna forma discretizarlo y que nos dé entero y lo forzamos, ¿no? Ahora, lo otro, ¿cómo normalmente se presenta esto ante un cliente? Bueno, cuando yo resuelvo un código, yo lo presento tal cual, o sea, así como tú lo ves, así igualito. Si tú te das cuenta, tú tienes acá la opción de poder agregar código para que puedas presentarlo. O sea, tú no necesitas una presentación PPT aparte, Ok. no necesitas copiar, ¿no? Porque tú también podrías tomarle imagen, pantalla y lo pegas en una presentación, pero esto se defiende solo. O sea, si tú te das cuenta y aquí agregas texto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá cuando yo pongo dataset.shape y tú quieres de repente presentar esto? Bueno, tú podrías acá agregar texto y sobre este texto tú podrías dar una aplicación. Bueno, la siguiente parte, por ejemplo, ¿no? La siguiente parte de código, ¿no? Se interpreta
¿no? Se interpreta como el tamaño de la tabla en función del número de filas y el número de columnas, y puedes seguir explicando y extendiéndote, ¿no? Como te das cuenta, acá hay texto suficientemente entendible. Bueno, al final tú lo estás diseñando, es como cuando creas una presentación en PowerPoint, tú generas tu propio texto. Igual, acá tú generas un propio texto. Y también se puede insertar imágenes, ¿no? Mira, acá yo tengo, por ejemplo, hay una cuestión donde podemos pegar una imagen, de hecho, sí se puede, ¿ya? Cuando pones acá, mira, acá tenemos, acá, mira, pues, podemos también, si tú ves acá este código o este icono es de insertar imágenes. O sea, Ok. me voy a inventar algo, me voy a pegar algo, pero tú puedes, o sea, directamente usar el Colab como si fuera tu presentación. Voy a poner acá, por ejemplo, documentos, a ver qué imágenes tendré por acá. No tengo tan buenas imágenes, creo. Bueno, a ver, imágenes. Fíjense, ¿no? A ver, estas son las imágenes, no sé, voy a pegar un código QR, por ejemplo. Voy a poner acá abrir y le damos Enter, ¿ya? Y como ven, tú puedes incrustar una imagen, este es de mi vacuna del COVID, bueno, pero puedes incrustar imágenes de repente para que complementes pues el texto que estás acá colocando, ¿ok? Así que ese es lo que yo hago. Ok, Bien. de pronto una pregunta final sería ahí es, pero digamos, por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho es que se carga una base de datos que tiene algo por resolver. Si hay algunas situaciones que se tienen que resolver, espacios vacíos, o por ejemplo ayer que cuando cargamos la base de datos, lo separamos, hicimos la separación por puntos y comas y nos organizó en una tabla ya estandarizada. Digamos que de pronto me llega esa información con esas situaciones por resolver y me la envían por correo, yo cómo se la devuelvo al cliente, porque al final está pidiendo es, necesito como organizar esta tabla, esta base de datos que sea como digerible y entender por qué, no sé, por qué está fallando, qué tiene aquí. Yo podría verificarlo por aquí y se lo devuelvo. Es decir, mi pregunta es, una vez yo estandarice la tabla aquí, yo podría exportar y devolvérselo de pronto en un formato que normalmente maneje digamos en Excel, que de pronto lo maneja pues hoy todo el mundo o todas las personas, y de pronto Colab no es tan universal. Claro, claro que sí. O sea, si tú Ok, quieres hacer perfecto. acá un tratamiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo de lo que hacemos de la exploración, que yo también normalmente lo que hago, parte de la exploración es, primero, primero yo siempre empiezo mostrando la tabla, ¿no? Como que cuando tú muestras la tabla, estás verificando que efectivamente se ha importado correctamente, ¿no? Eso es lo que comienzo. Luego verificamos las dimensiones, cuántas filas, cuántas columnas para ver el tamaño, porque te das cuenta que acá solamente veamos los 5 primeros datos, pero si tú quieres saber toda la cantidad de columnas que tienes, aquí lo hacemos con la función shape. Ahora, lo otro que tú podrías hacer es ver los estadísticos descriptivos, ¿no? Yo puedo poner acá, por ejemplo, dataset.describe, ¿ya? Y ejecutamos esto, por ejemplo, y aquí nos dicen los estadísticos de la tabla, ¿no? El conteo de datos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo. Ya, vamos a suponer que alguien te dice, estimado, por favor, mándame los estadísticos, ¿no? De todas estas 21 variables, ¿no? Porque no dice 21 columnas, bueno, tenemos 21 variables, mándame los descriptivos. Obviamente de repente tú no le vas a mandar el Google Colab, le dices, mira, ejecuta y corre y en la tercera línea y no, bueno, de repente es un poquito, él de repente pues no le interesa, él simplemente quiere que mándamelo por Excel y ya está, se acabó, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para si tú lo quieres enviar en Excel, tendríamos en principio que guardarlo en una variable. Por ejemplo, podríamos decir como que enviar, ¿no? Enviar, ¿no? Yo genero una variable que se llame enviar, y para que se vea mejor, de repente le pongo la transpuesta, ¿ya? Así que le pongo punto .t. Punto .t significa transpuesta. Ahora digo enviar, a ver cómo me está mostrando, y me va a devolver la transpuesta, ¿no? La transpuesta ahora me lo devuelve hacia abajo, ¿no? Mira, el ID me devuelve la cantidad de datos, la media, la estándar del ID,
El precio me da el conteo de datos, el promedio del precio, la desviación estándar. Ya, todo esto imagínate que tú lo quieres enviar por un Excel. Para enviar por un Excel ponemos así, por ejemplo. Exportamos los descriptivos. ¿Cómo se llaman los descriptivos? Los descriptivos en mi caso se llama enviar. Ah, ya, entonces acá yo le voy a poner enviar y acá le digo punto to Excel porque lo quiero transformar a Excel. Le digo que a la tabla enviar lo voy a transformar en Excel y acá le tengo que poner el nombre, pues le puedo poner descriptivos. Descriptivos.xlsx, ¿ya? Y le digo por si acaso, ¿ya? Ya está. Esto de acá, si yo lo ejecuto, se va a generar un Excel que se llame descriptivos, que contiene este resumen del conteo, del promedio, del estándar, del ID, del precio, del número de habitaciones, del número de baños, del número de pues, pies cuadrados. ¿Ya? Si ustedes ejecutan esto, clic, hemos creado un Excel. Y tú dirás, ¿y dónde está mi Excel de descriptivos? Acá, en esta carpetita. Mira, si tú le haces acá, fíjate, y acá tengo los descriptivos. Mira, ahí está, ¿no? Si tú miras, estos descriptivos están acá. Y quieres visualizarlo, pues le haces clic, descargar, y lo abres, y vas a ver que estos son los descriptivos, ¿no? Entonces, así como tenemos los descriptivos, que era algo que existía solamente en Python y lo hemos exportado para enviar, pues cualquier cosa que tú quieras procesar en Python, cuando lo hayas terminado en Python, pues lo puedes exportar a Excel y luego lo envías por correo y ya está. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, profesor. Oh, Clarísimo. listo, bien, entonces si por ahí hay preguntas, por favor, lo vamos a dejar para las 6 de la tarde, ¿ok? A las 6 de la tarde hacemos otra ronda de preguntas. Ok, disculpen por favor que hay poco tiempo, pero ya he conversado con Juan al respecto, así que estoy esperando su respuesta. Y si hay una sesión exclusivamente de preguntas y respuestas, donde simplemente veamos preguntas y respuestas y nada de teoría, pues si sale eso en verde, pues lo manejamos y ponemos fecha y ya está. Ok, así que bueno, ahorita por lo pronto avanzar, ¿ya? Yo les decía que en este caso yo estoy mirando uno de los, o sea, a mí me gusta de manera particular explorar, lo que estoy haciendo es explorar, cuando yo exploro los datos, como que te familiarizas con ellos, ¿no? O sea, como para que no sea algo ciego de que, de frente el modelo X, quién es, el Y, quién es, y plogas, no, o sea, a mí me gusta primero conocer los datos, ¿no? Sensibilizarme de qué va, cuántos datos hay, ¿no? Un poquito eso, lo que yo hago en cada sesión. Y es una buena práctica, ¿no? Es una buena práctica que sepas eso antes de hacer directamente el modelo. Por ejemplo, cuando yo pongo acá boxplot, hago un diagrama de cajas y aquí el boxplot, ¿para qué sirve? ¿No? Para mirar valores atípicos, ¿no? Y aquí me parece, por ejemplo, súper extraño que tengamos una casa con más de 30 habitaciones, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero a mí es extraño, ¿no? A cualquiera le sale, uy, debe ser una casa gigantesca, ¿no? Para que tenga 30 habitaciones, puede ser una mansión, ¿no? O lo otro es que, uy, es un dato errado, ¿no? Y si es un dato errado, pues habría que corregir, ¿ok? Bueno, entonces por eso grafico este boxplot y luego pues hago esto de latitud versus longitud. Normalmente yo cuando tengo en casas latitud y longitud, pues obviamente nos da la sensación de que hay que graficarlo, ¿no? Para ver geográficamente, esto posiblemente es un distrito, ¿no? Es una ubicación, es una localización, es un cantón, no sé, acá por ejemplo en Perú se le llama un distrito, se le puede llamar pues una provincia o casas de una ciudad determinada y por eso pues se nota de esta manera que está distribuido así. ¿Ok? Bien. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, es verificar si la información que tenemos tiene valores faltantes. ¿Se acuerdan qué cosas son valores faltantes? Son como que cuando nadie escribe datos en las celdas y la celda está completamente en blanco, a eso se le llama valor faltante. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, acá, voy a verificar, ¿no? Vamos a verificar si tenemos valores faltantes, ¿ya? Si tenemos valores faltantes, vamos a hacer pues un print. La base se llama dataset
y vamos a hacer la siguiente pregunta. Is null. Is null es como que yo le estuviera preguntando, ¿habrá valores faltantes? ¿No? ¿Habrá valores faltantes en este dataset? Y pues any es en cualquier columna, ¿no? En cualquier columna, devuélveme. Y acá verificamos y nos dice, ¿no? Por ejemplo, en ID, false. Quiere decir que no hay valores faltantes en la columna ID, no hay valores faltantes en date. Todo lo que me diga false quiere decir no hay. Ah, no tengo valores faltantes, entonces no hay. No tengo valores faltantes en estas columnas, ¿no? ¿Ya? Otro es verificando para variables categóricas. ¿Recuerdan qué cosa era una variable categórica? Habían dos tipos de variables, ¿se acuerdan? La variable numérica, que es fácil de identificar, ¿no? Si es decimal o si es entera, y una variable categórica. ¿Recuerdan que era una variable categórica? Era una variable que nos da como que opciones, ¿no? ¿Cómo es eso de opciones? A ver, si yo tuviera en una base de datos, ¿no? Imagínate una tabla, y yo tengo una columna que sea, por ejemplo, el género, ¿no? Género. En género solamente tengo masculino, ¿no? Femenino. Bueno, eso, por ejemplo, sería una variable categórica que tenemos opciones. O es masculino o es femenino, ¿ya? Otra variable categórica que podría ser, alguien podría decir, estamos trabajando en temas de balance scorecard y esas cosas, podría ser, por ejemplo, el riesgo, ¿no? Podemos tener riesgo alto, ¿no? Riesgo medio, riesgo bajo. Entonces, cuando tenemos como que opciones, en este caso tengo dos opciones, ¿no? Masculino o femenino. Hay veces donde tendré 3 opciones, hay veces donde tendré 4 opciones, pero bueno, cuando tengo opciones, esa columna que tiene como que opciones a elegir, se les denomina variables categóricas, ¿ya? Entonces voy a ver si tengo variables categóricas. Y normalmente las variables categóricas son de tipo texto. A ver, mira, por ejemplo, esta variable que me dice object, la fecha, ¿ya? La fecha no es variable categórica, ¿ya? Así que, bueno, los meses de la fecha sí podría ser, ¿no? Por ejemplo, los meses de un año son solamente 12. O sea, es o enero hasta diciembre. Sí hay algo como que opciones a elegir. ¿En qué mes puedo hacer una transacción, por ejemplo? Ya, el mes como tal sí es una variable categórica, pero una fecha, o sea, el 2 de enero del 90 y tanto, o el 5 de febrero del 2023, ya, eso no es una fecha, no es una variable categórica, ¿no? Una fecha explícita así con detalle no es categórica. Lo que es categórico sí es el mes, ¿no? Porque simplemente tengo 12 opciones que escoger, ¿ya? Luego tengo variables enteras, ¿no? ¿Ya? Tengo variables enteras. Esta latitud y longitud me aparecen como variables de tipo flotante. Bien. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Mira, yo, por ejemplo, cuando hagamos un modelo de bases de datos, o un modelo, vamos a querer predecir, por ejemplo, si ustedes fueran agentes, por ejemplo, de la parte inmobiliaria, ¿no? Si ustedes fueran agentes de la parte inmobiliaria, ¿qué les gustaría predecir de esta base de datos? El precio, ¿verdad? Creo que todos coincidimos que nos gustaría conocer el precio de una vivienda, pues en función del número de baños, ¿no? El número de habitaciones, ¿no? Los pies cuadrados, ¿no? El área, ¿no? El área o superficie del inmueble, la latitud, la longitud, y podemos tener pues múltiples, todas las características que tenemos, pues, tenemos como 20 características, ¿ya? Pero habrá características que posiblemente no tienen nada que ver que pueda influir con el precio. Por ejemplo, ¿tú crees que la variable ID, ¿no? Por ejemplo, esta variable ID influya en el precio? Poco probable, ¿no? Que el ID influya en el precio. O de repente la variable fecha, esta variable fecha, ¿influirá en el precio? O sea, la fecha en que de repente se ha tomado el registro, ¿no? Esta fecha se hizo este registro, esta fecha se hizo este registro. Posiblemente hay variables que no aporten al modelo. Entonces, como no aportan al modelo, lo más sensato sería, pues, eliminar
las variables que no van a aportar el modelo. Por ejemplo, el color de la casa, ¿no? De repente el color de la casa no influye mucho en el precio porque al final pues se puede pintar del color ¿no? Al final, si la casa fuera pues blanca o si fuera gris o si fuera amarilla, pues al final se puede pintar, ¿no? De repente no es algo relevante que influya directamente en el precio, ¿ya? Entonces acá yo voy a poner que hay variables que no influyen y hay que eliminarlas, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, voy a eliminar variables que no influyan en el precio que se quiere predecir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ID, ¿no? El ID es como el DNI de la persona, ¿no? El ID de la casa, pues, no influye en el precio. La fecha en el cual se hizo esa observación posiblemente tampoco influye, ¿no? Entonces, pues, yo pongo dataset, va a ser igual a dataset drop, o simplemente pongo así, ¿no? Dataset.drop, ¿no? Simplemente pongo dataset.drop, axis igual a 1, y aquí pongo, ¿se acuerdan? Place, ¿no? Place igual a true. Y esto significa que eliminamos la variable ID date, ¿no? De tal forma que si yo pongo dataset, ahora la variable dataset o la tabla es más pequeñita, mira. Ahora la tabla comienza en precio, ¿no? Precio, número de baños, habitaciones, área, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Listo. Ya tengo entonces, hemos eliminado columnas que no aportan al modelo en sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, lo que vamos a hacer es comprender un poco la distribución de algunas variables. Y yo pongo, por ejemplo, algunas variables. Si tú quieres saber las variables que tenemos, ¿cómo ponemos las variables? Las variables son los encabezados, ¿no? Las variables son los encabezados de la tabla dataset. ¿Cómo hacemos eso? Dataset.columns. Y acá me devuelve todos los encabezados que tengo. Mira, tengo el precio, número de habitaciones, de baños, el área, el número de pisos, el waterfront, la vista, condición, grade, ¿no? Entonces tengo un montón de características, ¿no? Latitud, longitud, ¿ya? Entonces, si yo quisiera graficar todo esto, posiblemente, como son muchas variables, me genere un poquito de tiempo de espera. Así que para no demorarme mucho al hacer pues las gráficas, voy a borrar algunas características, ¿ya? Voy a borrar, por ejemplo, mira. Vamos a borrar el SQFT lot. Lo borro, ¿ya? Y me voy a quedar solamente con esta gráfica. 1, 2, 3, 4. Orlando, ¿por qué lo has borrado? Porque mira, voy a ejecutar esto y se van a dar cuenta que cuando yo ejecuto esto, pues se demora un poquito, ¿no? Entonces, mientras más variables yo quiero graficar, este código se va a demorar un poquito más, porque acuérdate que estamos hablando de cerca de 26.000 variables o un poco más. ¿Ok? Así que, bueno, acá está, ¿no? Bueno, acá nos devuelve la respuesta. Mira, así se comporta, por ejemplo, esta variable SQFT, ¿no? La parte superior, en función de qué cosa. Esta es una distribución, ¿no? Es una distribución en función del número de habitaciones. Mira, para 0 habitaciones, para 1 habitación, para 2, para 3. Ah, mira, y acá tengo algo. Hay una casa que tiene 33 habitaciones. Un poco extraño. ¿Ok? Bueno, aprovechando que ya estamos cerca a las 6 y esta gráfica, pues vamos a abrir ahorita una sesión de preguntas y voy a responder los que han levantado la mano. Por ejemplo, Emily Gómez. Dime, Emily. ¿Preguntas, Emily? ¿Todo bien? ¿No se te escucha? Que no te escucho todavía. A ver, vamos a cambiar a Carlos y ahí volvemos a Emily. Carlos, coméntame, Carlos. Carlos Camargo. Profesor, nos podemos devolver un poquito cuando eliminó una variable, no alcancé a escribir bien el código. Una antes de esta, de lo que estamos viendo. Ya, subo un poquito el código. Ya, ahí. Sí. Más arriba.
Mira, un poquito más arriba, acá. Ahí, es que no me sale error, entonces quiero ver qué dice Marc. Gracias, profe. No te escuché. ¿Cuál es el tema, Carlos, en este código? ¿Quieres entender de Es qué? que me generó error a mí, entonces quiero ver qué fue lo que me quedó mal, pero necesito ver Ah, el ok. código. Ok, ok. Gracias. Listo. Bueno, podemos aprovechar el tiempo. Emily, ¿ahora sí estás? ¿Volviste, Emily? ¿Todo bien? ¿Todavía no está? Entonces, Rigo, coméntame, Rigo. Una pregunta pues tengo es, uno, digamos, todo lo que usted está haciendo, ingeniero, exportarlo o hacerlo visible, que también me quedó sonando en el chat que lo comentó un compañero, hacerlo visible sin, o sea, para proyectarlo, mejor dicho, para proyectarlo, hacerlo visible sin el código, solo mostrar gráficas, solo mostrar los resultados. ¿Sí me hago entender? No entiendo. No. ¿A qué te refieres? Vea, todo lo que estamos haciendo ahí, sean gráficas, o sea, aquí como usted está como mostrando, como uno mostró ahorita para exportarlo en Excel, las tablas, ¿sí? Bueno, eso ya lo Ya. entendí. Pero digamos en una presentación, ¿ya? Sacarlos estadísticamente dentro de gráficas o llámese columna, filas, exportar todo eso sin mostrar el código, ¿se puede hacer? ¿Quieres exportar este notebook, digamos, sin mostrar algunos objetos? Sí, o sea, exportar lo que hemos visto, digamos así, lo que usted nos ha enseñado, sacar gráficas, bueno, digamos las gráficas o códigos, o sea, no códigos, las gráficas sin mostrar los códigos. Ah, ya, ¿quieres exportar exclusivamente los plots? Por ejemplo, este plot, este plot, por ejemplo. Así, Sí, nada más. sí, sin mostrar códigos, sin mostrar nada. Ah, sí. De hecho, sí se puede también exportar esto. Podemos ejecutarlo con código, ¿ya? Pero yo la verdad lo que hago es simplemente le tomo un print screen. O sea, básicamente agarro un print screen con la tecla del teclado, selecciono el gráfico y lo pego en donde deseo, un Word o un Excel, ¿no? Pero sí, o sea, también si quieres lo puedes guardar con TXT o, ¿no? Entonces, de hecho, yo no me sé el código, pero ahora como todo le pregunto al chat GTP, ¿no? Le puedes poner acá, chat GTP, ¿cómo exporto plots de Python a formato, no sé, por ejemplo, JPG, por decir, ¿no? Y de hecho que hay una forma, ¿no? Entonces dice, puedes exportar un plot de Python en formato JPG usando el método savefig, ¿no? Entonces, ahorita voy a copiarme el código, ¿no? Me lo voy a copiar. Esto es lo increíble que me parece el chat GTP, ¿no? Como que ya cada vez somos más independientes, ¿no? Mira, podemos simplemente plt savefig y ponemos el nombre, ¿no? De la imagen en formato JPG. A ver, mira, por ejemplo, por ejemplo, me voy a copiar esto de acá, control C. Imagínate que yo me quiera exportar, ya que lo has mencionado, vamos a aprovechar. Bueno, esto no lo quiero correr otra vez porque demora mucho, ¿ya? Imagínate que esto lo quiero exportar, ¿ya? Así que simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a poder exportar esto. Voy a poner acá savefig, plt.plot, a ver, voy a ejecutar nuevamente esto. Ya está. Quiere decir que acá mira, acá se genera un plot. Le voy a dar descargar. Uy, mira, pero está en blanco, ¿no? Qué raro. A ver, vamos a ver. Falta algo. No ha funcionado bien. Clic. Ahorita estoy haciendo pruebas, nada más. A ver, debería guardar savefig, pdt.plot. A ver, y si hago descargar esto nuevamente y lo abro, ahora sí, ¿no? Mira, o sea, ahí está, ¿no? Si tú lo quieres descargar como JPG, puedes usar este código que se llama savefig, ¿ya? Y yo no me sé el código, como te has dado cuenta. Yo lo único que le he preguntado al chat GTP cómo hacerlo. El chat GTP me ha dado un ejemplo, así que me copié solamente parcialmente el código y ya está. Pero bueno, pues yo creo que más fácil, no sé, a mí me parece más práctico tomarle una pantalla, ¿no? Agarras, ¿no? Esta herramienta de recortes, ¿no? Le pones nuevo, una nueva pantalla, seleccionas esto y pues también ya lo tienes.
Pero ahí está, de las dos formas, como tú gustes, ¿no? Agarras una pantallazo. No, sí, sí, yo le entiendo, ingeniero, pero yo decía era todo lo que habíamos hecho, o sea, todo lo que hemos trabajado, por decirlo así. Ah, todo, Tal vez todo, sí, todo, sí, todo esto, todo sí, esto. Ah, sí. sí, también, mira, vas a poner acá, le vas a poner, por ejemplo, control P o imprimir, ¿no? Acá abajo dice imprimir y lo guardas como PDF, le das guardar, por ejemplo, ¿sí? Lo guardamos, por ejemplo, en descargas, voy a guardar, Windows C, lo abrimos, donde está descargas, acá, y acá hay un PDF con, ¿no? Acá está, por ejemplo, lo que hemos desarrollado, ahí está. No me ha entendido, profe. Sí, yo ya entiendo eso, pero yo digo es sin que se noten los códigos, o sea, todo lo que hemos trabajado sin que se noten los códigos. Bueno, eso yo ya lo averiguo para no extendernos más. Mira, estoy seguro que sí debe haber una forma. Yo no la sé, pero si tú Bueno, le dale, preguntas, profe, yo si lo le averiguo, entonces dale. el chat GTP posiblemente te da la respuesta. Bien. Ok, listo. Entonces, bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Luego abrimos nuevamente a las 6:20, abrimos, por favor, otra sesión de preguntas. Está interesante, ¿eh? Están buenas las preguntas. Me gustan esas preguntas, ¿no? Están interesantes para ver, pues, claro, algunos, no todos tienen, pues, los mismos requerimientos, cada uno tiene distintas necesidades y entiendo, pues, que tienen esas curiosidades independientes, ¿no? Bien. Ok. Entonces, nos Profesor, qué pena quedamos... contestarlo. Es que responder al compañero que dijo sobre el tema de exportar, digamos, como un informe sin que aparezcan los códigos. Mayormente, nosotros utilizamos, yo que hice un pequeño curso de analista de datos con Mintit, mayormente se utiliza el Looker Studio. Ahí en el Looker Studio uno hace informes normalmente, uno crea el usuario en Gmail, usa el Looker Studio y traspasa digamos, el archivo CBS o Excel y mayormente puede crear su informe de ventas, lo que quiera presentar con el tema de Looker Studio. ¿Así? Looker Studio, así Sí, como lo he escrito. sí, Looker Studio. Eso Ah, es ya. bueno, es una forma, digamos, ahí es para presentar que informes ya sea económicos o un gerente, entonces eso es una forma, es gratuita, normalmente todo esto es gratuito, pero es solamente es coger el archivo CBS o Excel y mayormente y exportarlo a Looker y el Looker solamente ahí uno genera tableros, uno es capaz de uno escribir informes ahí, todo le da como la herramienta para hacer trabajar todo el tema de lo que uno quiera hacer y lo que uno quiera referirse. Ah, ok, mira, por ejemplo, entonces como que buscar más información en Looker Studio o poner en ChatGPT cómo utilizar Looker Studio y posiblemente ahí te da pues una mejor alcance. Gracias, gracias por el tip, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, hasta acá también yo ya para no hacer un poquito tan extenso esto de la exploración, ya hemos hecho un pequeño ploteo de algunas variables, ya ahora sí, recién después de un poquito de exploración podemos hacer el modelo. Ahora, alguien puede decir, Orlando, ¿es necesario esto o de frente puedo ir al modelo? No, sí, también puedes ir de frente al modelo, ya, pero como que pierdes un poco la sensibilidad de las variables. Entonces, a mí siempre me gusta mirar un poquito de qué va el tema y después hacer el modelo. Entonces acá vamos a poner esta parte de acá, donde me pongo por aquí, acá, y acá le pongo más, y acá viene pues elaboración del modelo, ¿ya? Aquí está, elaboración del modelo. Acuérdate, en el modelo, nosotros tenemos que decir a Python quiénes son las variables predictoras y quién es la variable target, ¿ya? Yo la variable predictora, pues, quiero que sea todas las variables menos quién, menos el precio, ¿no? Entonces, una forma de decirlo podría ser así, dataset.drop, y acá yo le digo, por ejemplo, columns, ¿a quién vamos a borrar en columnas? Bueno, en las columnas yo borro, por ejemplo, el price, ¿no? Y X tiene toda la base de datos excepto el precio, ¿ya? En cambio, Y
cuando yo pongo dataset.iLoc, iLoc es índice location, yo estoy haciendo referencia a la columna 0. ¿Y quién es la columna 0? La columna 0 justamente es el precio. ¿Ok? Así que podemos hacer esta parte. Ejecuto esto. ¿Ya? Y podríamos verificar las dimensiones de X, ¿no? X.shape. Y verificamos. Y tenemos, por ejemplo, que X tiene 18 columnas. Cuando X tiene 18 columnas, quiere decir que tenemos 18 predictores, ¿no? O sea, nuestro proceso, este proceso que ustedes ven acá, que yo quiero acá predecir el precio, ¿no? Acá es predecir el precio de una, pues, inmueble. Voy a tener 18 entradas, o sea, como que 18 flechas, ¿no? 18 flechas, y de alguna de estas 18 se van a involucrar de alguna parte en este modelo para darnos como respuesta el precio. ¿Ok? Ahora, cuando yo hago un modelo, normalmente vamos a hacer una partición, ¿ya? Una partición que se llama entrenamiento y testing. Esta partición se hace para que con una parte de los datos se genere el modelo y con la otra parte de los datos se evalúa el modelo. Es como una división de tareas, ¿no? Unos trabajan en el modelo y otros se encargan de testear y verificar si el modelo es efectivamente muy buen modelo o pues es un mal modelo. Entonces, por eso partimos los datos en entrenamiento para crear y testing para evaluar. ¿Ok? Entonces acá ustedes ven, este train va a servir para crear el modelo. Este test va a servir para evaluar el modelo. Este train para crear el modelo y este test para evaluar el modelo. Yo normalmente acá en test size le pongo 0.20. ¿Ya? O sea, la data del testing a mí normalmente es 0.2. ¿Ya? Ejecutamos esto, ¿ya? Y podemos verificar que sí, a ver, mira, por ejemplo, yo pongo len, longitud de X, train, y también podemos imprimir cuánto es la longitud de X, test. Mira, quiere decir que el 80% de 21.613 datos es 17.290. Con 17.290 filas voy a entrenar el modelo. Y con 4.323 voy a evaluar el modelo. ¿Ok? Bien, ahora viene lo que se llama la regresión lineal múltiple. ¿Ya? Para la regresión lineal múltiple, yo le debo entregar al modelo X debe tener 2 dimensiones, ¿ya? Ustedes ven que acá X ya tiene 2 dimensiones. Mira, acá yo tengo una dimensión de filas y una dimensión de columnas. En este caso no hay que hacer más nada, ¿ya? ¿Se acuerdan de la clase pasada? En la clase pasada normalmente X tenía una sola dimensión y tuve que hacer algo que se llamaba reshape, ¿no? Ayer hice algo que se llamaba reshape. Bueno, ese reshape solamente se utiliza en modelos lineales simples. En este caso, no es necesario aplicar el reshape. ¿Por qué? Porque en este caso ya X trae de por sí, de manera natural, 2 dimensiones, ¿ya? Así que por si acaso lo voy a dejar acá comentado para que cuando lo revisen lo puedan recordar, ¿ya? Acá. X ya tiene 2 dimensiones. Tiene filas y columnas. Por lo tanto, ya los que han estudiado en la simple saben a lo que me estoy refiriendo, por lo tanto, no requiere de reshape. No requiere de reshape. ¿Ya? Entonces acá nos obviamos ese pasito que hicimos el reshape de la clase de ayer. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo la data de entrenamiento, ya tengo la data de testing, ahora voy a crear pues el modelo con la data de entrenamiento. Y aquí viene, ahí viene, mira, scikit-learn, linear model, linear regression, y digo regresor,
O sea, el modelo se llama regresor. El nombre del modelo que estoy creando, aquí lo voy a poner acá ya, el modelo lineal múltiple, porque estamos haciendo pues un modelo lineal múltiple, se llama regresor, ¿ya? Y el regresor me dice que es un modelo de regresión lineal. Y esta regresión lineal, ¿con quién lo vamos a crear o entrenar? Con la data de entrenamiento. Ahí está. Si yo ejecuto esto, ya está. Acabamos de crear el modelo con la data de entrenamiento. Si ya hemos creado el modelo con la data de entrenamiento, ¿qué podemos hacer? Predicciones, ¿verdad? Entonces yo puedo poner acá, ahora ya que tenemos, ya teniendo el modelo, podemos hacer predicciones, ¿no? Vamos a hacer predicciones. Y ahí está. Las predicciones normalmente yo las guardo siempre en una variable que se llama IPRED. Ayer también las guardé, ¿no? ¿Recuerdan? Ayer generé una variable que se llama IPRED y le dije en IPRED voy a guardar, ¿no? Voy a decir regresor.predict. Normalmente hacemos las predicciones con las data de test. ¿Ya? Ejecuto y ya está. Ahora, ¿cómo sabemos? Ya hemos hecho predicciones, ¿no? ¿Cómo saber si el modelo que yo estoy haciendo es bueno o malo? ¿Cómo sabemos? Y viene lo que se llama, ¿se acuerdan? Ayer que vimos el factor de determinación que se llama, ¿cómo se llama el factor de determinación? El famoso R cuadrado, ¿no? Entonces, el R cuadrado tiene forma de calcularlo. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el R cuadrado? ¿Se acuerdan del R cuadrado? Yo les dije que tiene límites, ¿no? El valor más bajo es 0 y el valor más alto es 1. ¿Qué representa el R cuadrado? El R representa el porcentaje de realidad, ¿cierto? Que representa el modelo. Acá vamos a saber. Es como, esto responde la pregunta. Esto responde la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de realidad representado por mi modelo? La idea es que nuestro modelo represente pues un casi 100% de la realidad, ¿no? O sea, que mi modelo se parezca mucho, mucho, mucho a mi realidad. Bueno, a ver, vamos a ver en este modelo cuánto se representa. ¿Y cómo se calcula? Bueno, el modelo se llama regresor, ¿no? Regresor, ponemos regresor, punto, y aquí ponemos algo que se llama score, ¿ya? Regresor.score, ¿ya? Y en el score, nosotros vamos a darle, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo habíamos partido la data en dos partes? Una parte sería la data de entrenamiento. Entonces yo podría poner acá xtrain, ¿no? Xtrain y ytrain. Y eso es lo que me va a representar el modelo. Mira, este modelo representa, o sea, mi modelo va a representar el 70% de la realidad. Eso es cuando estoy usando la data de entrenamiento, porque te acuerdas que hemos partido la data en dos partes. La data de entrenamiento representa el 80% y la data de test representa el 20%. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Acá, mira. Acá dice, mira. El test size representa el 20%, quiere decir que el entrenamiento es el 80%, ¿no? Entonces acá yo voy a poner, por ejemplo, regresor, ¿no? Punto score. Como tenemos dos conjuntos de datos, ya lo probé con la data de entrenamiento, también podría decir, a ver, ¿y cómo funciona el regresor con mi data de testing? ¿No? También podemos probarlo. Y me sale algo parecido, mira, me sale 69%. Y es normal, ¿ya? Es normal que los modelos tienen un poquito más alto el score cuando se trabaja con la data de entrenamiento que con la data de testing. ¿Por qué se da eso? Porque normalmente con los datos de entrenamiento pues ha sido con los que has creado el modelo. Entonces el modelo se comporta muy bien, conoce esos datos de entrenamiento. Como conoce los datos de entrenamiento, tú puedes darte cuenta que acá el score está un poquito más elevado
que con estos datos. El modelo no conocía los datos de testing, no los conoce, pero a pesar de que no los conoce, igual pues te ha dado un score muy parecido al que has obtenido con la data de entrenamiento. El dato fue 70% y con los datos de testing que no conoce 69, pues está bien, ¿no? Están parecidos. Ambos podríamos decir que es 70-70, ¿no? Parecido. Estos son datos que ya conocía y estos son datos frescos o datos nuevos. ¿Ok? Bien, entonces como hemos llegado a las 6:20, vamos a abrir una ronda de preguntas con la manito. Acuérdense con la manito, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Dime, Fernando. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Qué va, profe? Bueno, saludos. Bueno, ahí en la parte de la variable tengo la duda. ¿Por qué la X mayúscula en el modelo? ¿Aquí? ¿Es ¿Por qué? por simplemente conocimiento o sí tiene que ver algo? Sí, porque uno usa la Y minúscula, pero no sé si, perdón, la X, que me tiene con la duda de esa parte. ¿Por qué X Sí, es sí. dataset.dropColumnPrice? No por eso, porque se utiliza, veo que es una X mayúscula. Ah, ¿por qué le pongo mayúscula a la X? Ajá. Simplemente por convención. Es un nombre nada más. Si tú gustas, le pones minúscula, igual no pasa nada, igual va a funcionar. No, sí, sino que me tenía con la duda y de pronto es sí, por convención debe ser, pero sí tenía como la duda de si era por eso o había otra razón. No, es convención. Si te das cuenta en los que yo les he pasado unos PDFs, ¿recuerdan? En esos textos, normalmente usan la X, siempre le ponen con la letra mayúscula, pero es convención. Si tú usas, le pones minúscula, igual va a funcionar. ¿Ok? Ok, listo, gracias. Listo, Fernando. Emily, ahora sí, ¿alguna duda, Emily? Voy a bajar la manito de Fernando y por si acaso la mano de Emily. Y me parece por el chat, acá tenía algunas dudas que no las he leído, ¿ya? Algunas dudas por... Ah, acá nos hacen referencia, por ejemplo, Carlos nos pregunta, ¿y qué pasa con el MSE? Rivaldo, sí, Rivaldo, puedes hablar. Dale, Rivaldo. ¿Tienes una duda? No te escuché, Rivaldo. ¿No se te escuchó? No te funciona. ¿Quieres...? Ya, listo. ¿Todo bien entonces? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, Wilson tiene la mano levantada. Dime, Wilson. Ingeniero, buenas tardes, ¿ahí me escucha? ¿Sí? Ingeniero, digamos, el porcentaje de asertividad del modelo cambia al cambiar los porcentajes de entrenamiento y de testeo y prueba. Efectivamente. Cambia ligeramente, pero no mucho, ¿eh? A ver, mira, por ejemplo, si tú quisieras, de hecho lo podemos hacer, mira. Yo acá, por ejemplo, el test size, en lugar de darle un 30%, yo podría dar, por ejemplo, 25, ¿no? Y con 25, pues como estamos cambiando ligeramente la proporción entre entrenamiento y testing, posiblemente influya en el porcentaje de asertividad, ¿ya? Entonces voy a ejecutar nuevamente esto. Sabemos que nos da algo de 70%, ¿ya? Pero yo ahorita ejecutando esto nuevamente, a ver si me mueve los valores, ¿eh? Mira, ahora, mira, igualito, mira, con el score igual sigue dándome 70, 69, ¿no? Entonces, vemos que este modelo está siendo bastante consistente, ¿no? Bueno, aparte que le he cambiado muy poco, ¿no? De 20 a 25 quizás es muy poca la variación, pero normalmente es lo que yo sí utilizo, ¿no? Yo utilizo un 20% a 25, pues son normalmente lo que uso, pues podríamos estar seguros que este modelo tiene un 70% que representa la realidad original para estos datos. Ok, Wilson. Acá Rivaldo nos pregunta, estamos usando variables exógenas, pero se usan las que tienen mayor correlación. Ajá.
Claro, mira, acá, por ejemplo, Rivaldo ya está tomando un concepto estadístico, ¿no? Un concepto estadístico sería, ¿qué tal? Yo acá en este modelo he usado todas las variables de la base de datos, pero yo no hice un análisis de correlaciones, ¿verdad? Porque, ¿qué tal si hacemos un análisis de correlaciones? Quizás habrán de todas las variables, ¿cuántas predictoras tenemos nosotros? Tenemos básicamente 18 predictoras. Pero ¿qué tal si yo les pregunto? De esas 18 predictoras, ¿todas esas 18 serán realmente importantes para el modelo? ¿No? Entonces, posiblemente habrá un caso donde yo tengo algo así, mira, yo tengo un modelo, vamos a suponer que no tengo 18, sino solamente 4, ¿ya? Para predecir una variable que se llama Y, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, un X1, acá tengo un X2, acá tengo un X3, y acá tengo un X4, ¿ya? Posiblemente X1 influye en la variación de Y. Posiblemente X2 influye en la variación de Y. Pero de repente, quién sabe, X3 quizás no tiene nada que ver o no está correlacionada con Y. Quiere decir, si X3 no tiene nada que ver con Y, quiere decir que si yo a esta variable la elimino del modelo, la saco y digo, ¿sabes qué? No vas a entrar al modelo porque no influyes en Y, ¿ya? Posiblemente mi modelo me dé unos resultados diferentes que cuando la incluyo, ¿ya? Eso es lo que se llama future selection, o sea, selección de variables o selección de características, que es lo que yo no he hecho acá. Yo he agarrado todas las variables de la tabla y ¡guau! Toditas las puse como si todas fueran importantes. Pero ¿realmente ustedes creen que todas esas 18 variables importarán en el modelo? ¿No? Es como decir, ¿no? Si miramos acá las variables que tenemos, ¿no? Acá tenemos número de habitaciones, de baños, de habitaciones, el área cuadrada, el número de pisos, si tiene frente waterfront, la vista, la condición, el grado. Pero imagínate que por acá haya alguna variable como por ejemplo el color, ¿no? Color. Y el color posiblemente, y así como el color, quizás habrá otra de estas variables. Mira, por ejemplo, el código postal, ¿no? Bueno, el código postal sí importa porque el código postal pues es la localización y ustedes saben que hay localizaciones que tienen pues mayor precio que otras, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, ¿no? En la ciudad de Lima, en la capital, hay distritos que normalmente las casas cuestan mucho por la localización. Por ejemplo, los distritos de Miraflores, San Borja, La Molina, por más que una casa sea muy pequeñita, puede costar muchísimo más caro que una casa grande en otra localización, ¿ya? Acá en Perú, ¿no? Y ustedes, pues, cada uno de donde estemos, ¿no? Sabe más o menos porque, pues, debe ser algo similar en otros lugares, ¿ya? Por localización, no necesariamente influye el tamaño, sino influye más esta variable de zip code, ¿ya? Entonces, yo en este ejercicio estoy motiendo todas las variables, pero por ahí de repente que hay variables que no tienen nada que ver y posiblemente tendríamos que eliminar. Y eso se llama future selection o selección de variables, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la próxima semana, pero sí, tienen razón por ahí, no sé quién lo mencionó, a ver, vamos a regresar. Lo mencionó, ¿quién lo mencionó? Lo mencionó, bueno, para la persona que lo mencionó, sí, es correcto, ¿ok? Está, claro, estrato socioeconómico, ¿no? Es correcto verificar que, pues, Rivaldo, ¿no? Rivaldo fue el que lo comentó. Pero bueno, entonces vamos a ver eso la próxima semana, se van a dar cuenta que sí, hay variables que de repente en este modelo están sobrando y habría que eliminarlas de antemano. ¿Ok?
Ya, entonces, por ahora vamos a meter todas las variables como si fueran entradas, ya, como si todas fueran importantes, y pues vamos ahora pues a continuar. Nos quedamos en el score del modelo, ¿cierto? Y ya hemos hecho, por ejemplo, la predicción. Ahora, imagínate que alguien me dice, ¿no? Orlando, ahora quiero comparar. ¿Cómo comparamos? Vamos a poner acá. Comparamos. Quiero comparar la predicción versus valor real. O sea, quiero saber cuánto fue la realidad, o sea, cuánto cuesta la casa realmente y pues cuánto me dice el modelo que debería costar. Mira, por ejemplo, en iTest, ¿ya? En iTest tengo los precios, ¿no? Acá tengo los precios reales. Si queremos visualizar, mira, estos son los precios reales, ¿no? 29.700, 1.578.000, 572.000, ¿no? Y ahí tengo los precios reales. ¿Y en dónde tengo las predicciones? Ahora mostramos las predicciones. Las predicciones están ¿en dónde? En IPRED, ¿no? En IPRED están las predicciones. Vamos a hacer una sesión, una ronda de preguntas 6:40, por favor, ¿ok? Así que los que levantan la mano, por favor, me esperan hasta las 6:40. ¿Ya? Entonces, mira, acá el modelo dice que debió ser 29.700 y, o sea, la realidad fue esta, pero esto de acá es lo que dice el modelo. Quizás no se está aprovechando muy bien, ¿verdad? Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer acá, vamos a poner iTest, voy a hacer acá es igual a un iTest punto reshape y vamos a hacer un menos, para que se vea mejor, ¿ya? Para que se vea mejor esa comparación, menos 1,1, ¿ya? Aquí lo he redimensionado. Acá también voy a decir es igual a IPRED y acá un reshape menos 1,1. Esto con el fin de que se vea mejor, ¿ya? IPRED, vamos a poner IPRED punto, vamos a poner shape para que vean que ahora ya tenemos dos dimensiones. ¿Esto con qué lo hago? Con el fin de tener dos dimensiones. En la data de testing tengo 5.404 y en la data de PRED también tengo 5.404. Ahora vamos a comparar, ¿no? Vamos a poner acá, comparar. Para comparar voy a decir un np.concatenate, vamos a concatenar. ¿A quiénes vamos a concatenar? Vamos a concatenar a iTest. ¿Contra quién? Lo voy a concatenar contra IPRED. IPRED. Acá, y acá le pongo axis igual a 1, ¿ya? Y luego le digo pues que me muestre un pd punto data frame y le digo pues comparar punto head y que me muestre por ejemplo los 10 primeros resultados, ¿ya? Mira, por ejemplo, lo real es este precio. Este precio, 297, no, o sea, 297.000. Este es lo real. Pero el modelo predijo este número. O sea, me lo está mostrando una notación científica, ¿no? Bueno, posiblemente sea mejor si lo grafico de esta forma, ¿no? Posiblemente se visualice mejor así. Vamos a plotear la predicción o digamos los datos reales están en test versus la predicción que está en PRED. Así que vamos a hacer un PLT punto scatter, y yo voy a decir pues que me muestre el iTest, coma, IPRED. A ver cómo me queda. Ok, ploteamos. Mira, me está quedando algo así, ¿no? Donde este eje es el valor del precio real y este eje es el valor de la predicción.
¿Ya? Me está quedando así el modelo. Claro que esta posiblemente no sea la mejor forma de visualizar los datos. Acuérdense que si yo quisiera saber si el modelo realmente es bueno, habíamos dicho que ya como que este R cuadrado, ¿no? Este R cuadrado no era muy representativo, ¿verdad? Habíamos hablado de otras métricas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vamos a poner otras métricas de comparación, ¿no? Yo voy a poner acá métricas de comparación. Y poníamos así, ¿no? From sklearn.metrics, ponemos import el mean square error, ¿no? Mean square error. Y también teníamos el mean absolute error. Ya, voy a importar, uy, ¿qué pasó? sklearn es acá con n, ahora sí. ¿Qué pasó? sklearn mi es square error. ¿Ya? ¿Y cómo calculábamos el error? El error lo calculábamos con la data de testing, ¿no? Yo ponía acá, por ejemplo, este mean square error podemos generar un MSE igual al mean square error, y acá normalmente se pone ¿quién? Se pone el i-test, o sea, la data verdad versus el i-pred, ¿no? Y acá me da un mean square error, ¿de qué valor? Este es el valor. Este es el valor que me está dando, mira. Bastante alto parece, pero si yo lo comparo con otro modelo, y hay otro modelo que me da un menor valor que este, pues el otro modelo sería mejor. Y también podemos usar el MAE. El MAE, ¿qué cosa es? El MAE es el mean absolute. Mean absolute error. ¿Entre quién? Entre estos dos. Y acá pongo MAE. Y ahí está. Estas serían las dos métricas que normalmente hemos estado mirando. Esta métrica y esta métrica aquí. ¿Qué significan? Bueno, significa que es como que si yo esta base de datos que ustedes ven acá, esta base comparar, que le puedo llamar por decir, la guardo, ¿no? Por ejemplo, C igual a esto. Y yo diría, por ejemplo, C.columns. Para que se vea mejor, pues le voy a poner columnas, ¿no? Le voy a poner que la primera columna, pues es la parte real, y la segunda columna es la parte del modelo. Y ahora sí le digo, por ejemplo, C.get. ¿Cómo está? ¿No? Ahí está, ¿no? La parte real versus el modelo. Vemos que el modelo me da un valor que ligeramente o a veces es muy diferente de la realidad. Pero claro, normalmente el modelo estima algo muy parecido a la realidad, pero hay una diferencia, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia? Lo que llamamos nosotros error o residuo. Si quisiéramos calcular el error por residuo, sería la diferencia de lo real menos el modelo, ¿cierto? Entonces yo podría crear acá algo que se llame C.residuo, o sea, C residuo. ¿A qué es igual el C residuo? A ser C.real menos C.modelo. Eso sería el residuo. Cuando pongo C.get, ahora me genera una nueva columna con residuos. Uy, ¿qué pasó? Ya, acá es C.modelo. Ahí está, ¿no? Este es el residuo. El residuo es la diferencia de este valor real menos lo del modelo. Y aquí está. Acá tengo un residuo, aquí tengo otro residuo, aquí tengo otro residuo, aquí tengo otro residuo, aquí tengo otro residuo. ¿Ok?
Bien, son 6:40. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Tienen por ahí preguntas? Confirmen, por favor. Fernando, veo tu mano levantada. Ya. Buenas tardes. Ya tengo una pregunta porque lo estaba viendo, pero eso es arriba, al momento que le hacemos el scar plot, le graficamos la longitud y la latitud y le partimos por acá. Y bueno, en la imagen no se puede evidenciar bien cuántos son 0, 6, 12 o 18 por los colores. ¿Cómo puedo cambiar a cada uno al gusto que yo le vaya a poner? Buena pregunta. Mira, acá no se evidencia muy bien porque posiblemente la variable bedrooms, a ver, vamos a ver de qué va la variable bedrooms. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, dataset punto y types. La variable bedroom hay que ver, a ver, bedrooms, basta. Es tipo entera. Ya, ese es el motivo. Ya, normalmente para que se evidencie la variable bedrooms o la variable que utiliza esta partición hue debería ser categórica. Entonces voy a hacer una transformación, yo podría decir así, ¿no? Dataset, y acá digo, por ejemplo, bedrooms, ¿ya? Y le digo así, ¿no? Es igual a dataset punto rooms punto as type, aquí pongo category. Ya quiere decir que si yo ahora verifico y pongo dataset punto y types, la variable bedrooms ahora es categórica, ¿no? Dice categoría. Si yo grafico esto, ahora debería poder verse mejor. Y ahí está, ¿no? Ahora sí tiene distintos colores, ¿no? 0 es rosado, 1 es naranja, 2 tiene un color de ese tipo. Vemos que los puntitos celestes es que tiene 8 habitaciones, 9, 7, 33 habitaciones. Pero bueno, este es, digamos, una mejor visualización de lo que tenías anteriormente. Acá sí se nota, ¿no? ¿Ok? Bien, dime, Carlos. Inge, ¿podría volver a la parte del coeficiente de determinación, por favor? Claro. Vamos al coeficiente de determinación. Ya. Mire, ahí veo que cuando pone regresor.score, quiere decir que está llamando al coeficiente de determinación, pero pone xtrain y ytrain. Ahí estoy sacando el coeficiente de determinación solamente de las datas de entrenamiento. Y luego solamente la data de testeo. ¿Qué sería lo correcto? Por ejemplo, estoy en mi trabajo y como analista de datos me dicen, mi jefe, ¿no? Por ahí quiere un dato puntual. ¿Cuál es mi coeficiente de determinación? ¿Qué valor le doy? ¿El del train, el del test o de todas las X y todas las Y? Cuando tú vas a hacer una predicción, tú vas a utilizar los datos que ya conoces, con los que has creado el modelo, o vas a hacer una predicción con datos nuevos, que no conoce tu modelo. Con datos nuevos, ya que le doy el valor del test, entonces. ¿No? Entonces, el valor, por eso yo siempre decía, ¿no? Cuando hacemos es división de tareas. ¿Quién es el de realmente que te evalúa el modelo? El test. O sea, el score que realmente vale, el score que realmente da el score, ¿no? El score es el test. O sea, si te dice que por un lado tiene 70 y por otro lado 69, pues es 69. No 70, es 69. 70 es con los datos con los que fue creado. Pero yo no voy a hacer predicciones con los datos que ya sabe el modelo. Yo voy a hacer predicciones con datos nuevos. ¿Y quién representa los datos nuevos? Los testing. Claro. Igualito para el MC, ¿no? El cuadrático medio. Ahí veo que eso lo... Igual. Gracias. Ok.
Bien, César, dime César. Sí, me escucha ahorita. Buenas, profe. Quería hacerte una preguntita con Claro. respecto al tema puedes bajarlo en la hoja de, ¿el qué? En donde estamos trabajando, donde sacaste lo real y el modelo, por favor, para ver. Acá, ahí, por favor, ahí. Profesor, ¿existe una forma para poder convertir ese número de modelo en notación científica a número entero? En ese momento que yo no quiero que aparezca, digamos, ese número en notación científica, sino más bien quiero que aparezca un número entero. ¿Existe alguna función para convertirlo? O, No, sí, sí, claro que sí. Nuestro famoso ya ChatGPT nos puede ayudar, ¿no? No la sé yo de memoria, ¿no? Pero sí, o sea, esto le puedes decir, muéstramelo así, con todas sus cifras, y de hecho que sí. Usa el ChatGPT y te puede ayudar. En eso ok. Profe, y entonces, y abajo puedes bajarlo en el siguiente columna, ahí. Profe, entonces yo puedo definir que el residuo que existe entre el real y el modelo es el faltante del 30% de lo que hace falta calcular. No. O A sea, ver, mayormente, digamos, me dice que el modelo me calcula el 70%. Entonces resulta que o sea, yo puedo decir que un 30% no está dentro de la realidad, ¿sí me entiendes? correcto. Entonces, eso puedo decir que más o menos ese 30% puede ser una diferencia de ese residuo. Ya, mejor te voy a explicar cómo se calcula el R cuadrado y Ok, explicando cómo se calcula el R cuadrado se va a entender una mejor interpretación de qué es lo que quiere decir ese 70%. ok, ¿Ya? bueno. Ya, ahorita. Dame un minuto, por favor. Ya, listo. Solo estaba con la luz apagada, fue a prender la luz un momento. Ya, ok. Vamos a teorizar un poquito, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de teoría. Voy acá a abrir un espacio para poder teorizar. Eh, ya, estamos acá en una pizarra en blanco, ¿ya? Acuérdense que un modelo lineal, esto lo voy a explicar con un modelo lineal simple, pero aplica también para el múltiplo, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Cuando yo tengo datos, de esta forma, por ejemplo, ¿ya? Y yo trazo una recta, ¿no? Vamos a suponer que esta recta es la mejor recta, ¿ya? ¿Se acuerdan qué cosa era el RSS? El RSS era qué cosa? Era la suma de los residuos al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa formulita que decía sumatoria de residuos al cuadrado. ¿Y qué cosa es el residuo? El residuo era la distancia vertical del punto al modelo, ¿verdad? Del punto al modelo. Este puntito tendrá una distancia vertical. Bueno, esta acá casi el punto está sobre el modelo, aquí también pues el punto. Esas distancias en verde debo elevarlas al cuadrado, ¿verdad? Las elevo al cuadrado y voy a obtener un valor, y si lo sumo, obtengo este numerito que se llama RSS, ¿cierto? ¿Ok? Bien, ahora, estos mismos datos que están acá en rojo, voy a acentuarlos nuevamente, ¿ya? Es este, que cae acá sobre la recta casi y este, ¿no? Ya. Esos puntitos, ahora, en lugar de calcular un RSS, ahora voy a calcular una distancia también, pero sobre el promedio, ¿ya? Quiere decir que voy a trazar, ¿cuál será el promedio de estos 5 puntos? ¿Ya? Si yo trazo la línea promedio será una altura por acá más o menos, ¿ya? Esta altura, esta línea horizontal amarilla, es el promedio de las coordenadas o de las ordenadas del punto de acá, de este de acá, de este de acá. Entonces, si yo trazo una distancia de este punto acá, ¿no? Voy a tener una medida ahora de este punto acá. Este punto está casi sobre el eje y acá tengo las distancias. ¿Ya? Si yo les pregunto, y acá van a tener otro, en lugar de RSS le vamos a llamar residuo medio.
Medio, ¿por qué? Porque el residuo no va a ser versus la curva roja, sino el residuo ahora va a ser versus esta recta amarilla, que es el promedio de todos los puntitos, ¿ya? Yo les pregunto, acá también va a haber una medida, pues, acá va a haber una distancia, una sumatoria de distancias. Yo les pregunto, ¿cuál es más grande? ¿Cuál? Más grande es este RSS, que es la suma de los residuos al cuadrado, o es más grande este R medio, que es la suma de las distancias amarillas elevadas al cuadrado. ¿Cuál es más grande? ¿Qué longitud o qué medida es más grande? ¿El RSS o el R medio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál tiene más distancia? Los amarillos, ¿verdad? Pues los amarillos tienen más distancia, ¿no? Claro, el R medio, ¿ya? ¿Qué cosa es ese famoso R cuadrado que ustedes vieron cuando nosotros hacemos regression.score, internamente, cuando hago esa función, internamente Python lo que me está devolviendo, ¿qué cosa es? Internamente lo que me está devolviendo es el R cuadrado. Ya, el R cuadrado, ¿cómo se calcula? El R cuadrado es igual a 1 menos, ¿ya? Es igual a 1 menos, ¿ya? Y acá vamos a hacer una diferencia, mira. Voy a restar el RSS sobre el R medio. O sea, si ustedes lo calculan a mano, ¿no? Si calculamos a mano el R cuadrado, que es el score, ¿no? Este score que nos... Internamente, ¿qué cosa hace Python? Python lo que hace es suma o calcula este RS, ¿no? RSS, que es las distancias verticales a la recta de color rojo. Luego calcula el promedio de estos 5 puntitos y traza una horizontal, y esta horizontal representa el promedio de esos 5 puntitos y calcula estas nuevas distancias, y a eso le llama un R medio. Lo que hace es divide este RSS versus R medio, y esta división, díganme, esta división RSS versus R medio, esta división es un numerito pequeño, ¿verdad? Es un numerito pequeño, ¿por qué? Porque normalmente RSS es más pequeñito que el R medio, y si tú divides algo pequeño entre algo grande, este numerito es pequeño. Y si esto tiende a 0, por eso el R cuadrado, el máximo valor que puede tomar es 1, porque es 1 menos este numerito. Y si este numerito es infinitamente pequeño, el máximo valor que podría tomar este R cuadrado sería 1, ¿no? Entonces, así se calcula el R cuadrado. Quiere decir que este ratio RSS entre el R medio nos está dando 0,30 o el 30%, ¿no? Ese 30% es el ratio entre los RSS versus la distancia media de cada uno de los puntos. Así, bueno, esto espero que te dé una mejor interpretación de lo que es matemáticamente el R cuadrado. Pero claro, pues, o sea, normalmente no explicamos esto en un modelo, normalmente simplemente decimos, ¿sabes qué? El modelo explica el 70% de la realidad, ¿ok? A eso se refiere, pero si quieres más detalle, pues este sería el detalle, ¿ok? Creo que lo preguntó Carlos. Carlos, ¿conforme? Pero eso aplica para modelos lineales. Para modelos no lineales, ¿cómo funciona? A modelos lineales es otra historia. No, modelos lineales, el R cuadrado no sirve para nada. Ni siquiera lo miramos, ni siquiera lo calculamos. No, no sirve. Fernando, dime. Pero entonces esto también nos quiere decir, o bueno, no sé si me estoy equivocando, confundiendo, pero el R cuadrado también nos quiere decir qué tan dispersos están nuestros datos de la media. Correcto. Ajá. Correcto. Entonces, sí, si me equivoco, me corrí. Si tengo un R súper alto de 0.99, ya acercándose a 1, se dice que está cerca a la media o muy dispersos. Si tienes un R cuadrado muy alto, quiere decir que esta relación es muy pequeñita, ¿no? Si tienes un R cuadrado muy cercano a 1, ¿qué quiere decir si tu R cuadrado tiende a 1? Si tu R cuadrado tiende a 1, ¿no? Tiende a 1, quiere decir que este término está acá, este término podríamos decir que es casi 0, ¿no?
Porque para que tienda a 1, pues este término debería ser 0, pues, cosa que 1 menos 0, ¿no? ¿Por qué no lo pinta bien? A ver si pinta bien esto. Ya, vamos a pintar acá. Ya. Este término debería ser 0, ¿no? ¿Qué quiere decir que este término es 0? Si este término es 0, quiere decir que estas distancias del RS pues son muy pequeñitas versus la distancia de este remedio, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, quiere decir que la dispersión, ¿no? Cuando esto se acerca, si este número se hace muy pequeñito, ¿qué quiere decir indirectamente? Quiere decir que los datos tienen muy poca varianza, ¿no? Si tienen muy poca varianza, quiere decir que pues los puntitos están configurados casi haciendo esto, ¿no? Cosa que tu modelo pasaría casi por cada uno de todos los puntos, ¿no? Pero si tus datos tuvieran mucha varianza, ¿no? Entonces tendrías algo así como una nube de puntos, algo así, ¿no? Y habría pues parte del modelo, ¿no? Que está generando pues estas distancias. Y estas distancias lo que estarían haciendo es crecer, ¿qué cosa? El RSS. Y al crecer el RSS, pues es indicativo de que hay mucha varianza, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Mientras más alto es el RSS, tus datos están más dispersos, ¿ya? Y mientras más pequeñito es este RS, estaríamos en un escenario como este de acá. ¿Qué es lo ideal, no? Lo ideal es que esté acá, pero bueno, pues depende de nuestros datos, ¿no? O sea, una cosa es lo ideal, lo que uno quiere, y otra cosa es la realidad, pues lo que hay, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos medido, y en nuestro caso nos ha salido 70% representación de la realidad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Profe, dos preguntitas. Sí, dime. Una, pues intuitivamente, ¿cómo podría yo hacer como un test para saber si mi modelo es lineal o no lineal? ¿Debe haber algún test muy rápido para yo determinar si lo puedo aplicar como un modelo lineal o no? ¿O qué? Normalmente en Machine Learning la idea es, o sea, tú estás o sea, hay dos conceptos. El concepto estadístico clásico, que justamente el modelo estadístico clásico es muchísimo más riguroso, ¿ya? Que un modelo de Machine Learning. Un modelo de Machine Learning es muy flexible, ¿ya? Para un modelo estadístico, tú necesitas hacer supuestos, ¿ya? Si los errores se distribuyen, que hagan un ruido blanco, deben distribuirse normalmente, y si no se genera eso, no podríamos decir que es una distribución normal, ¿ya? Pero eso era antes, porque no teníamos estas técnicas ni poder computacional que tenemos ahora, ¿no? O sea, antes, ¿por qué hacíamos esto? Para no perder tiempo en que si es que no cumplen estos supuestos, pues si no cumple, no vale la pena hacer el modelo, ¿no? Y dirías, pues no vale la pena hacer un modelo lineal. Pero ahora sí tenemos el poder computacional, ¿no? Entonces le decimos, nomás me interesa si no cumple. Si no cumple, lo veremos al final en el resultado, ¿no? La métrica te saldrá muy baja y el R cuadrado te saldrá pues muy bajo y no sirve para nada, ¿no? Pero hazlo nomás. O sea, ahora, ¿qué estamos gastando? Estamos mejorando tiempos en evitar hacer estos supuestos y estos test, ¿ya? En hacerlo nomás, hazlo nomás. ¿Para qué quieres hacer el test? Si esto es rápido. O sea, más te vas a demorar haciendo el test que haciendo el modelo, ¿ya? Tú haz nomás tu modelo lineal, ¿ya? Y puedes hacer luego otro modelo. Y al final vas a comparar ¿qué cosa? Vas a comparar métricas. Y el que tenga menor métrica, ¿no? El que tenga menor MSE o el que tenga menor MAE, pues ese va a ganar. Si tú tienes otro modelo, que por ejemplo, acá tú tienes 123.556, ¿no? Y hay otro modelo que simplemente te da 1000, ¿ya? ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con este MAE o el que te da 1000? Obviamente el que te da menos, pues te vas a quedar con este. Posiblemente este de acá te dio muy alto resultado, ¿por qué? Porque de repente no debiste haber hecho un modelo lineal, pero al fin y al cabo ya lo hiciste, ¿por qué? Porque es tan barato hacer un modelo lineal
simplemente corres un modelo y ya está, se acabó, ¿no? O sea, esa es la diferencia de la estadística versus Machine Learning, ¿no? Estadística, ¿no? Se asegura, ¿no? Cumple sus supuestos, y si cumples todos sus supuestos, ya, muy bien, haz un modelo lineal, listo. En Machine Learning no, en Machine Learning es al revés, haz nomás el modelo, no importa, si no es, te darás cuenta cuando hagas otro. Y si haces otro y te sale menor el error, obviamente, pues el lineal no fue el mejor de los casos, ¿no? Posiblemente no ha cumplido ningún supuesto, igual lo hicimos. Pero es más rápido hacer el modelo y equivocarse haciendo el modelo que haciendo los supuestos. ¿Ok? Ese es el concepto de Machine Learning, puro ensayo y error. ¿Ok? Muy bien, estimados. Listo. Gracias por un montón de preguntas. Me gusta resolver preguntas, ¿ya? Es un grupo bastante activo, ¿ya? Aquí yo les dejo ya el ejercicio resuelto. Es más, yo acá les he dejado acá unos ejercicios también propuestos. Acá en regresión lineal múltiple, si se dan cuenta, tengo uno que dice número 2 y pueden usar la otra data, este que dice generalizando plantilla, pero eso es algo propuesto. No voy a resolverlo, no voy a calificar, no es nota adicional. Me parece que la otra semana tenemos nuestra primera práctica, déjenme verificarlo porque yo lo apunté esto cuando me pidieron el sílabo. No, la primera práctica es el 11, ¿no? El 11 está, no, todavía nos falta, no, todavía no, a ver, ¿cuándo es 11? 11 es el sábado. El sábado tenemos, o sea, el sábado tenemos nuestra primera evaluación, ¿ya? ¿Va a venir qué cosa? Limpieza de datos, que hemos hecho, regresión lineal simple, de hecho, fácil son dos preguntas, sale mucho, no creo que sean 3 porque no va a haber tiempo, ¿ya? Va a haber nuestra primera evaluación y el domingo, pues, lo resolvemos para que cada uno ya sepa, pues, cuánto internamente tiene, ¿ok? Bien, entonces, nuevamente, muchas gracias por su participación y atención. Nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches.